Pero bueno, volviendo al tema este de De Blasov y Brasov. al Ejército Ruso de Liberación, oficialmente pone que se constituye a finales no del 43, sino del 44, ¿no? O sea, en una No, fecha... a finales del 44 es que eso, hay un problema aquí a veces de Claro, terminología. claro. ¿No? El Ejército Ruso de Liberación, como tal nombre, que simplemente es un nombre genérico, ¿eh? Tú dices Ejército Ruso de Liberación y te lo imaginas compuesto por sus cuerpos de ejército. No, no, no. El Ejército Ruso de Liberación es un nombre, una etiqueta, por así decirlo. Entonces, las unidades rusas que sirven en el ejército alemán reciben todas ahora un escudo, que es un campo blanco con una Sí, cruz azul. azulito. Mm. Sí. Y las siglas POA, el escrito cirílico es Ejército Ruso de Liberación. Pero no hay una cadena de mando, etcétera, etcétera. Sí, ¿qué une a este Ejército Ruso de Liberación? Por ejemplo, a todas estas unidades se les envía el Dobrovolets, un periódico que se escribe para los voluntarios rusos, etcétera, etcétera. Pero no hay una cadena de mando, ¿eh? Ya puede el bueno de Blasov intentarlo, que le creen unidades, y los alemanes, en vez de eso, lo que hacen es la tontería esta, como has citado hace un instante. Es decir, bueno, mira, tal, no. En el año 43, bueno, siguen creyendo que van a poder vencer a Rusia militarmente. Y se lanzan aquella operación, que también la vimos en un programa tuyo, Sí, sí. a la operación de Kursk, ¿no? Es su último intento. Pero atentos, porque mientras están realizando la operación de Kursk, lo que están haciendo es llevarse a los soldados rusos, y también a los armenios, los georgianos, los azeríes, total, a Francia. ¿Eh? Como hay que rebañar hasta el último soldado alemán, para llevarlo al este, dicen, bueno, pues mira, a las divisiones que en Francia les van a hacer una cosa, le mandamos a cada una un batallón ruso o armenio o azerí y tal, y que manden al este a un batallón alemán. Entonces es una cosa curiosísima, porque te encuentras con que los ocupantes de Francia son gente, hay unidades, hay, claro, como tenemos todo este tema de las nacionalidades del Cáucaso y de ese central, bueno, como cada regimiento alemán recibió a veces hasta 2 batallones de voluntarios del este, los que estuvieron a punto de enloquecer fueron los oficiales pagadores, porque había unidades de los desplegados en el Muro Atlántico que los documentos de pago para los soldados los tienen que redactar hasta en 24 idiomas distintos, ¿eh? En armenio, en azerí, en tártaro. Fíjate Mm. tú el desparrame, ¿no? Entonces, es decir, en vez de vamos a utilizar estas tropas en el último intento para presentarlos como un ejército de liberación, lo que hacemos es llevárnoslos a Europa Occidental o a Ucrania, perdón, o a Noruega. Es que, por ejemplo, en Noruega aparecen, creo que son 10 batallones rusos y gente diciendo, bueno, ¿y qué hago yo en Noruega? ¿No? Es un Vale. disparate total, ¿no? Y a Blasov, pues le van dando, le van ninguneando. Sí, vale, vale, sí, no, pero ya después, sí, pam, pim, pam. Eh, él cada vez más desesperado, lógicamente. Porque además tiene otro problema, no lo vamos a olvidar, y es que es casi imposible separar la problemática de los rusos de los demás pueblos que habitan en la Unión Soviética. ¿De acuerdo? Entonces, él dice, es imposible, no podemos, algunos, yo que sé, me refiero a la gente del Cáucaso, a la gente de Asia Central, dicen, no, no, es que Blasov tiene una mentalidad típicamente chauvinista rusa, ¿no? Es posible que fuera un nacionalista ruso bastante enérgico, ¿no? Pero le ocurrió ya a los rusos blancos en la guerra civil, ¿no? No querían ni oír hablar de independencia para ninguna parte del imperio ruso, ¿no? Y si combatieron el ejército rojo, no es menos cierto que combatieron contra los ucranianos y contra los estonios y contra los letones y contra los chechenos, ¿no? Aquí pasa un poco lo mismo. Se está tratando por parte de Blasov, decir, venga, tenemos que liberarnos todos juntos, tenemos que estar todos juntos, y por eso
su grupo acaba teniendo el nombre de Comité de Liberación de los Pueblos de Rusia. Las siglas ahora son KONR. Y la verdad es que prácticamente muchas de las nacionalidades acabaron aceptando al final estar presentes en este comité, ¿no? Es muy curioso, porque los primeros que se le unieron fueron una pequeña unidad que era un cuerpo de ejército de caballería cosaca, una cosa, perdón, fuera, de caballería calmuca, que esa es una historia también alucinante. No, pero sobre todo fueron de los cosacos. Los cosacos habían ido un poquitín por su parte, ¿no? Los cosacos tienen una singularidad, y es que tienen muy buena prensa, ¿no? Parecen figuras muy Sí, románticas. sí. Sí, sí, sí. Todo el mundo le hace bastante gracia ver a un cosaco vestido con sus trajes cosacos, ¿no? No sé. Entonces, los alemanes, incluso en el momento de más furor antirruso, cuando tenían que presentar algo, organizar alguna unidad de estas del este, siempre le ponían la etiqueta de cosaco. Es mentira. Cuando uno estudia a fondo estas unidades, te encuentras con que muchas unidades que aparecen como cosaquiche, son rusos, pero rusos. No. Bueno, entonces, eso de todas maneras han tenido una experiencia distinta, ¿no? Las grandes zonas cosacas se encuentran pasado Rostov, y el año 42 los alemanes ya, como tontos de todo no son, han cambiado de política. Y cuando entran en el Cáucaso o hacia el Cáucaso, ya sí que van hablando de liberar, liberar y liberar, ¿no? Entonces, con una tremenda rapidez, en el año 42 se crean regimientos enteros de cosacos que se unen a las fuerzas alemanas. Pero regimientos y regimientos cosacos, ¿eh? Y aquí los alemanes dicen, sí, sí, hombre, si son cosacos es otra cosa, ¿no? Se sabía que históricamente los cosacos habían sido muy enemigos de los bolcheviques, y de hecho los bolcheviques les habían pagado con la misma moneda. La primera campaña que se podría calificar como genocida que hace el poder soviético es la campaña que se llamó de descosaquización, es decir, para erradicar la cultura cosaca en la zona de Kubán, en la zona del Don, ¿no? Entonces, los cosacos siempre habían tenido muy buena prensa entre los alemanes. Algunos de los líderes cosacos estaban exiliados en Alemania, etcétera, etcétera, y pudieron crear unidades bastante importantes. De tal manera que en el año 43, por ejemplo, cuando los alemanes aún siguen dándole vueltas, mareando la perdiz al tema de Blasov y del manifiesto de Smolensk, ese mismo año se está organizando en Polonia el cuerpo de ejército de caballería polaca, ¿no? Porque hay un oficial muy brillante, von Panwitz, al cual acaban de nombrar Commander der Kosakenverband, el nombre, comandante de las tropas cosacas, ¿no? Y este señor, repito, va a poner en pie de guerra la unidad más potente de voluntarios, numéricamente hablando, que lleguen a reclutar a los alemanes, ¿no? Un cuerpo de ejército de caballería cosaca. Entonces, finalmente, a los que sí que logra atraer a su campo es a los cosacos. Las unidades rusas y las unidades cosacas van a admitir el liderazgo de Blasov, ¿no? Pero las de las otras nacionalidades, ya con los bálticos ya ni lo intenta, ¿no? No Sí, sí. intenta admitir, pero sí que intenta atraerse, pues eso, a los armenios, azeríes, georgianos, tal, y de ahí el nombre que tiene su último empeño, que es el de Comité de Liberación de los Pueblos de Rusia. Pretenden que eran todos pueblos. Moraleja, se pierde mucho tiempo también en problemas políticos internos. Los alemanes, como muchos de ellos seguían sin tener fe en esto de un ejército ruso fuerte, también van creando cosas raras por aquí, por allá, por aquí, por allá, y que no hacen más que añadir confusión.
¿no? El caso más chocante es otra unidad que crea el Abwehr. El Abwehr tenía una gran base, por así decirlo, un acuartelamiento, donde instruía a personal ruso para la interceptación de las transmisiones del ejército ruso. Claro, tienes que tener un buen dominio del ruso para estar escuchando en fonía mensajes del ejército rojo y transcribirlo. Eso es muy raro que un alemán tenga tal dominio del ruso, ¿no? Entonces han creado ahí un núcleo de gente que están instruyendo en ese tema. Le manda un oficial ruso que tiene orígenes bálticos, con lo cual tiene parte de antepasados alemanes y en antepasados rusos. Se llama Holston Smilovsky. Y le dice, bueno, vamos a hacer una cosa con este Holston Smilovsky. Vamos a instruir a su personal para que se quede en las zonas por donde va avanzando el ejército rojo, para que cree unidades guerrilleras que luchen contra el ejército rojo. Esto en la teoría esta de las unidades guerrilleras, creo que se llama algo así como stay behind. Bueno, en inglés ya sabes que es detestable, ¿no? Que se queden atrás, ¿no? Bueno, sí, pero los señores que están en esta unidad dicen, no, yo no me quedo detrás, que sé muy bien cómo se les gastan los soviéticos. Bueno, así que se van retirando con los alemanes. Bueno, pues esta cosa rara, los alemanes le van y le llaman primer Russische National Armee, primer ejército nacional ruso, con lo cual, repito, es bastante caos, ¿no? Bastante caos. Y con estas tonterías de políticas, lo que va a ocurrir, y la negligencia alemana a admitir un aliado ruso, lo que va a ocurrir es que finalmente la creación y el reconocimiento oficial alemán del Comité de Liberación de los Pueblos de Rusia se pospone ni más ni menos que hasta noviembre del 44. Sí. Una fecha en la cual los alemanes ya no tienen ni un palmo de terreno ruso, ¿no? Entonces, esto sí es un acto con la debida solemnidad, Sí, 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 sí. sí, que se hace en Praga. Mira, Praga es una ciudad que es curioso porque es muy occidental, ¿verdad? Y está muy vinculada al mundo germánico. Para los eslavófilos, los que creen en la existencia de una identidad eslava muy fuerte, diferenciada totalmente de la occidental, era un lugar con un encanto especial. De hecho, en el siglo XIX, creo que es, o fue a principios del XX, yo creo que fue a finales del XIX, hubo 3 congresos eslavófilos internacionales. Uno fue en Moscú, o en Petrogrado, ya no me acuerdo. El segundo fue en Praga. El segundo fue en Praga. Y el tercero fue en Kiev, creo recordar, ¿no? O sea que Praga, dices, pero Praga. No, para los rusos, Praga tiene un tremendo simbolismo, ¿no? Es una ciudad muy eslava, o ellos la ven como muy eslava, ¿no? Bueno, pues es ahí donde están todos los miembros del Comité de Liberación. Es espectacular, las imágenes, igual las has visto alguna vez. Sí, sí, sí. Se ve todo una mesa tremenda llena de gente que lleva, todos llevan un uniforme de general alemán, pero todos llevan escudo del ejército ruso de liberación. Es impresionante porque dices, pero entonces, pero es que nos olvidamos muchas veces de eso, que sí, estaba Blasov, atento, y un porrón de gente. Y un porrón de gente. Al final, él tiene suficiente carisma como para muchos que quizás no se habrían atrevido a meterse en esta historia. Se meten, pero vamos. Y realmente la lista de generales y coroneles rusos que se integran en el ejército del Comité de Liberación de los Pueblos de Rusia es espectacular, con unas biografías que dices, Dios mío, pero si este tío está mandando divisiones rusas, ha estado mandando regimientos de caza rusos, etcétera, etcétera. Un montón de gente, ¿no? Y las biografías de algunos son absolutamente impresionantes.
Por eso hay que enfatizar en Blasov en su capacidad carismática. Supo atraerse a muchísimos rusos. Y, por ejemplo, aparte de los rusos, los cosacos le dieron totalmente su apoyo. Von Panwitz le dijo, a tus órdenes lo que tú quieras. No van a hacer tonterías